Director de la consultora Factum, vamos a empezar a analizar el escenario político al finalizar este primer año de la gestión de Luis Lacalle como presidente. Y recién, ustedes no lo vieron, pero yo se los chusmeo, antes de sentarse Oscar Botinelli como que pretendió ablandar un poco la espalda. ¿Está con contracturas? El dolor de espalda habitual. Sí, somos dos. Por el exceso de trabajo. Le mostraría los parches de Ketofén que tengo puestos en este momento. No, se lo preguntaba porque tal vez estos últimos días... No, lo que le duele a cada uno no. Se lo preguntaba porque el dolor de nuca es típico. Últimamente ha estado muy criticado, capaz que tenía que ver con eso, por eso lo pregunté. Acumuló críticas. Elogiado, de todo un poco. Bueno, pero especialmente criticado porque la gente para elogiar es más perezosa, ahora para criticar siempre está primero. Por lo que me han dicho es parejo. Parejito venía bien. Bueno, y bastante así se divide la política partidaria de nuestro país, ¿no? A partir de las declaraciones más recientes a la prensa sobre su análisis, ¿no?, que hacía de cómo estaba trabajando el oficialismo, cómo estaba en la interna y cómo estaba aplastando o pretendiendo aplastar, ¿no?, a la oposición. Aclará que fue al País porque si no se enojan. Ah, es verdad, fue una nota al País, corresponde. Si no se enojan los compañeros. Muy bien. Bueno, evitemos enojos, por favor, que me duele la nuca. Que después son llenas de parches de Ketofén como ahora. Bueno, a ver. Entonces, vamos desde el principio. Una primera reflexión, este primer año. ¿Qué tiene de positivo y qué tiene de negativo? ¿Respecto a quién o a qué? Al oficialismo, al gobierno. Bueno, es un año muy anormal porque obviamente la pandemia, el coronavirus, cambia totalmente la agenda política. Yo lo que diría que el problema mayor que estos días ha explotado tiene que ver con que en realidad no gobernó una coalición, sino un gobierno muy personalizado, monopartidario, pero muy vertical en el presidente de la República, con socios que más que una coalición han sido una apoyatura al gobierno. Quizás es muy técnica la diferencia. La coalición es cuando hay un cogobierno, por ejemplo, para citar uno de los últimos, o el último, el gobierno de Valle, de Jorge Valle, donde, bueno, la consulta frecuente entre Jorge Valle, Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle marcaba el rumbo y hasta el cambio del ministro de Economía, por ejemplo, ¿no? Aquí más bien son decisiones muy fuertes el presidente y tiene una relación que ha estructurado, yo lo he definido como una rueda de carro sin llantas, es decir, con rayos, que él se comunica con un partido, con el otro, con un sector, con el otro, e incluso la forma en que diseña el gabinete. Mientras lo tradicional en coaliciones o coincidencias, hay muchas estructuras, era este ministerio que corresponde a tal partido o a tal grupo, acá casi todos los ministerios ha habido una presencia directa hacia el presidente de la República, ministro de Salud Pública de Cabildo, subsecretario de lacayismo, digamos, incluso... El único mezclado donde no hay alguien del Partido Nacional es Vivienda, ministra de Cabildo Abierto, subsecretario del Partido Colorado de Ballistas. Entonces, eso todo fue generando una impronta muy presidencial, yo diría es la mayor, la más hiperpresidencial desde la restauración democrática, en un camino no iniciado aquí, sino que de alguna manera fue iniciado en la segunda parte del primer gobierno Vázquez y en el segundo gobierno Vázquez, esa impronta de hiperpresidencialista. Que llamamos de hiperpresidencialidad. Bien. Es decir, acá lo que hay es una acentuación, pero no es una innovación. Coinciden, lo advierten en los últimos días. Claro, ya hace rato que Cabildo Abierto viene marcando su línea, pero en los últimos días, horas de hecho, también el Partido Colorado lo está haciendo, cada uno en temas y por temas distintos, ¿no? ¿Qué opina el resto del panel? A ver, Alfredo. Es bastante lógico, ¿no? Porque si el Partido Nacional tuvo casi 30, 28, 29%... 28 y medio. 28 y medio, 29%. Es decir, nosotros llegaron a 11 o 12, ¿no? Es así.
Es decir, el partido que manda, evidentemente, es el partido mayoritario. Y aparte yo coincido con Óscar, evidentemente hay una cuestión personal de Lacalle Pou, que él lo había dicho. Cuando hablaba del gabinete, ¿se acuerdan que antes de ser presidente decía, lo mío va a ser pico a pico, como el truco, pico a pico, sí, él con cada ministro. Y después cada tanto haremos la redondilla. Es decir, entonces está marcando su impronta y evidentemente que está metido en todos lados, está metido en todos lados. No se le escapa nada y eso es hiperpresidencialista. Yo coincido con eso. Y los otros, bueno, querrán más poder. No tuvieron votos. Calavera no chilla. Por acá, ¿cómo lo ves, Ale? No, lo que pasa es que me parece que hay dos planos. Uno, lo que está ocurriendo y otra cosa, si es lo más adecuado para los intereses del gobierno. Y B, aunque en realidad debería ser el orden al revés, si fue lo que se dijo que iba a ocurrir. Porque está bien lo que dice Alfredo acerca de la distancia que hay en apoyo popular traducido en votos. Pero también es cierto que Lacalle Pou accede a la presidencia en una doble vuelta, convocando a la ciudadanía a votar un plan de gobierno. Un plan de gobierno que se gestó en la lógica de la negociación de sus socios. Y ahí será cuestión de los socios de qué tan representados se sienten con la gestión, qué tanto participan de la misma. Me parece que está muy clara esa imagen, la de funcionar rayo a rayo, es decir, y no generar la famosa mesa chica de la que tanto se habló. Yo tengo la impresión, amparándome en el arranque de tu comentario, Óscar, que la pandemia ha jugado a favor de ese hiperpresidencialismo, ha sido funcional a los intereses del presidente de la República y creo asimismo que en todo caso eso logró consolidarse, ese hiperpresidencialismo y esa minimización de la participación de sus socios, logró consolidarse cuando se desarrollaron las elecciones municipales departamentales, donde me parece que, traducido en votos de la gente, el Partido Nacional adquirió un legítimo viento en la camiseta que se vio traducido de inmediato de ahí en más en la política cotidiana. Bien. Bueno, creo que la impronta que se ha marcado hasta ahora ha sido esta y el análisis creo que es en ese sentido irrefutable. La pregunta... ¿Es lo que imaginabas que iba a pasar? ¿Es lo que prometía la coalición? Yo creo que es lo que podía la coalición, ¿no? Porque el prometer fue una expresión... Teníamos un escenario de sectores muy diversos, de partidos muy diversos. Creo que el objetivo era la aprobación de la ley de urgente consideración, por eso la urgencia de que la coalición estuviera firme por lo menos hasta la aprobación de la ley y también del presupuesto quinquenal. Creo que esos objetivos se cumplieron. Mi duda es qué pasa de ahora en más, porque ahora vamos a estar viendo, bueno, las consecuencias económicas de la pandemia, otra etapa, una vez que lleguen las vacunas y que empiece, bueno, y ojalá sea lo más rápido posible, esta etapa final, el inicio de esta etapa final de la pandemia, si esto se puede reformular. ¿Seguiremos viendo esta manera de gobernar o habrá que atender esas cartas que envió el Partido Colorado, la presencia cada vez más firme de Manini reclamando determinadas cosas, o esta es una impronta de gobierno que llegó para quedarse el resto del periodo? Esa es mi consulta. Bien. Bueno, primero, respecto a lo que dijo Alfredo, una aclaración. Ya lo marcaba en los años 40 Maurice Duverger, que para construir mayorías los pesos pueden ser cuantitativos o cualitativos. El Partido Independiente no está... Si un partido es decisivo... No, pero esta es una coalición esencialmente de 3 partidos, no por disminuir a otros, sino porque Exacto, sí. 3 son relevantes. Donde falta uno de esos 3, no hay mayoría, No ¿correcto? Pero un partido del cual depende que haya o no mayoría, tiene un peso mucho mayor que los números de los votos, ¿no? Había un partido, el liberal alemán, por ejemplo, o el MRP francés, que eran famosos porque siempre con pocos votos eran el fiel de la balanza y tenían un peso en los gobiernos mayor al que le correspondía. Desde el punto de vista de convocatoria electoral, efectivamente, el manifiesto o documento del 5 de noviembre empieza hablando de un gobierno que va a tener respaldo de 56 diputados y 16 senadores, 17 senadores, lo cual está marcando que hay una convocatoria plural. Y además, en una elección
en un balotaje que se define por el 1,5% de los votos, cuando el partido más votado obtuvo el 28,5% y en el balotaje el 49%, está marcando la influencia decisiva de los socios. Ahora, ¿cómo se articula? Bueno, no fue lo mismo como fue el gobierno de Lacalle Herrera, el segundo gobierno Sanguinetti y el de Valle, en el diseño que podemos llamar de coalición o de coincidencia. Fueron 3 modelos con ciertas variantes diferentes, que puede tener desde la propia impronta del presidente a cómo juegan los socios. Acá todo es válido. El que sea hiperpresidencial es un diseño, no quiere decir ni bueno ni malo. Si funciona, y este año funcionó porque los Sí, socios... pero el contexto de la pandemia también Bueno, es un margen particular, Claro, ¿no? a eso me refería yo con qué va a el pasar. contexto de la pandemia, pero también que a los socios relevantes no le ha sido fácil disentir porque su propia gente tenía una convicción, los que votaron a Lacalle Pou, Sí. porque no nos olvidemos que la cuarta parte de los votantes colorados votaron a la fórmula de Daniel Martínez y la cuarta parte de los votantes Cabildo también votaron a Daniel Martínez. Pero las otras 3/4 partes de ambos partidos con una impronta muy coalicionista. Y entonces, Claro. ¿cómo? ¿Ustedes van a debilitar la coalición? Claro, ¿Qué claro. es esto? ¿Y qué pasa con la... Entonces, eran como pasos que daban un paso y medio que dar explicaciones de qué implicaba. Es decir, recién ahora es cuando se empiezan a soltar claramente primero Cabildo Abierto, sobre todo a partir de noviembre, la ley forestal, las declaraciones del economista H sobre pequeñas y medianas empresas, Sí, sobre la necesidad de sí, gastar, sí. etcétera. Y bueno, y el día de hoy, que es el gran protagonismo del Partido Colorado en una dirección respecto no a la forestación, pero sí al tema de gastar más, de pequeñas Sí, y sí, medianas que se empresas, acerca más etcétera, a... que al más o Frente menos Amplio van o a en lo una que el misma Cabildo línea, no Abierto. quiere decir que las Como propuestas sí. sean iguales. No, ¿no? está claro. Pero quiere decir que se han soltado de ese freno que no lo ponía el presidente. Sí. ¿No? Lo sentían un poco Bien, ahora, de su propia gente. Usted como analista, ¿advierte esta situación como un problema o en definitiva lo mismo pasa, si uno mira lo que es la coalición de izquierda, el Frente Amplio, No, también perdón, han no es habido, coalición. bueno, No mezclemos, por favor. pero que Eso hay es un partido corrientes... político en una coalición, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Bien, le pido disculpas por la utilización del término No, porque inapropiado, acá ya van pero 2 en los programas que hechos... hice hasta un análisis de qué es un partido, una coalición. Partido federativo, Bien, abierto, pero en los con hechos hay contradicciones, pero miradas partido. mucho más radicales que otras. No Y hay importa. discusiones No internas importa. entre sus Lo propios primero que líderes. define la calidad de partido es la existencia de una pertenencia. Existe el Frente Amplismo, no existe el multicolorismo. Segundo, hay autoridades del Frente Amplio, no hay autoridades de la coalición. Hay Bien. estructuras de base, de congresos. Eso es una definición de un partido abierto. Bien, pero entonces amplio. la respuesta sería sí, que advierte como un problema que esas diferencias se den en una coalición y no así si se dieran en un partido. No. Puede ser, me refería a no confundir que no estamos frente a una coalición de gobierno, una coalición opositora, porque son 2 naturalezas políticas totalmente distintas. Uno es un partido, el otro es una coalición. Ahora, si es problema o no es problema, depende cómo se sepa administrar. Es decir, los partidos en Uruguay han tenido gobiernos, sobre todo en la época del bipartidismo, con muchas tensiones internas. Sí. El último gobierno colegiado de Luis Valle se quejaba de que la minoría del Partido Colorado había saboteado, palabras de la 15, durante 2 años y medio el gobierno de Luis Valle. El segundo colegiado blanco, a los 2 meses instalado, tiene una censura en la Cámara de Senadores porque la mitad del Partido Nacional vota con la oposición censurando a Salvador Ferrer Serra y Wilson Ferreira Aldunate. Es decir, el tema es cómo se administran los disensos. Que el tema no solo si se grita, a veces se puede gritar y resolver con facilidad, No, sí, y otra obviamente. que a veces nadie grita Eso y vendrá los problemas no ahora se más. resuelven. ¿Qué tiene que hacer? Es decir, el problema no quiere decir imposibilidad de resolver. Problema lo que quiere decir es que existe una ecuación determinada que hay que saber resolverla. El tema es si se administra bien o mal. Resolverla a veces es sentarse en una mesa, a veces resolverla es que uno impone fuerza y los otros se sienten, Bien.
llevados adelante por el otro. Ahora, transan. la creación, por ejemplo, de esa mesa que se demanda desde algunos de los socios de la coalición, ¿sería una manera de descontracturar? ¿Usted ve que eso es posible o vamos a seguir viendo el estilo de gobierno que vimos hasta ahora? Depende cómo... A ver, las mesas para las fotos no sirven. Si las mesas son para hacer un concepto de cogobierno, resuelve de una manera. Valle estaba todo el tiempo consultando a Sanguinetti y a Luis Alberto Lacalle. El primer gobierno de Sanguinetti era una cosa mucho más complicada, porque no era una coalición, pero había un gobierno del Partido Colorado, un apoyo de gobierno del Partido Nacional y un frente que no era oposición del todo, pero se reunían frecuentemente en Suárez, Sanguinetti con Tarío por el Partido Colorado, Wilson Ferreira durante el Partido Nacional, Sereñi el Frente Amplio y Humberto Sigán de la Unión Cívica, y los grandes temas candentes se resolvían ahí. Claramente había quedado que la economía, ¿no? Pero las crisis bancarias que hubo al empezar la restauración institucional, las grandes líneas se resolvieron ahí en Suárez entre los partidos. Es decir, todo depende cuál es la finalidad con que se haga. No sé si la creación de la mesa resuelve o no, porque lo que hay un dato es bastante claro, que el presidente se siente muy fuerte y su elenco se siente fuerte. Y si se siente fuerte y se siente respaldado, a veces siente que no tiene por qué transar demasiado, ¿no? Mientras logra imponer lo suyo, bueno, los demás busquen hasta dónde pueden frenar para que no imponga lo suyo y poner su fuerza. Pero estos son juegos normales de las instituciones. Tampoco hay que pensar que esto lleva a ninguna crisis institucional. Son juegos a ver quién impone qué. Bien. Que son juegos que tienen que ver, atención, no con cosas menores, con diferencias conceptuales. El Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo no piensan exactamente igual. El Partido Nacional está muy monolítico en este momento, con pocas disidencias, por lo menos explícitas. Pero el Partido Colorado tiene dos alas que claramente han llegado a votar divididos en el Parlamento. Por ejemplo, la ley de aeropuertos, que fue votada por los vallistas, fue una cosa muy extraña, ¿no? Fue una ley del gobierno de Tabaré Vázquez, donde vota el Frente, lo apoya el Partido Nacional, lo apoya Ballista, se opone Cabildo, el Ciudadanos, el Partido Independiente y el PERI, ¿no? Es decir, hubo recortes por varios lados, ¿no? Lo cual quiere decir que a veces, bien administrado, hay riqueza en estos juegos, ¿no? Marguerite. Sí, yo a riesgo de hacerlo enojar, no es por comparar, porque el Frente Amplio es un partido conformado por partidos diferentes. Ahí es donde nosotros podríamos hacer una similitud cuando se trata de gestionar los disensos entre uno y otro, entre la coalición y el Frente Amplio. En el Frente Amplio más de una vez hubo riesgo de alguna ruptura. Más de una vez hubo riesgo de alguna ruptura o de alguna decisión. De hecho, hubo decisiones en alguna parte de la historia. Hubo gente que se fue del propio Frente Amplio. O sea que ahí hay cierta similitud, entendiendo perfectamente la diferencia entre partido y coalición, de cómo están funcionando. Pero la coalición en esta circunstancia tiene que, para mí, es un tema de gestión de las diferencias, básicamente, que ese es el rol que le toca como jefe del equipo a Luis Lacalle Pou, por lo que decía Alfredo, porque tiene el 29, 28,5% frente a un 10, a un 12. O sea, tuvo la mayoría, es el presidente de la República, o sea, tiene más poder que el resto, por más que sea una coalición. Pregunto, parte es afirmación y parte pregunta. Sí, sí. Pero a mí lo que me da la sensación de que la coalición funciona en el Ejecutivo y no funciona tanto en el Legislativo. Puede ser, porque en el Ejecutivo uno ve, por la pandemia que decía Alejandro Camino, cierta forma de actuar conjunta, coordinados por Álvaro Delgado. Él mismo ha dicho, ahora hace 24 horas, hay mucho más diálogo del que aparece. Y veo que las reacciones son, una vez más, de Sanguinetti, que muchas veces Sanguinetti ya fue piedra en el zapato en otra administración, en los 90, hoy que hablábamos de los 90, ya fue una piedra en el zapato para el padre del actual presidente.
Y veo ciertas reticencias desde el ámbito parlamentario, de la gente de Ciudadanos que se quedó sin su canciller y hoy reclama ámbitos de participación. Yo veo como una coalición funcionando bien en el Ejecutivo y de repente no tan bien, y esto es pregunta, y de repente no tan bien en el ámbito legislativo. A ver, vamos a evitar el tema de palabras, porque si no nos vamos a enredar qué es partido, qué es coalición, qué es esto, qué es lo otro, ¿no? El ser un partido no quiere decir que se sea monolítico, sobre todo el modelo uruguayo, que el ejemplo más similar que hubo en el mundo, sobre todo en la primera República Italiana de 1948-1993, ¿no? La democracia cristiana italiana, más o menos como los partidos uruguayos, varias corrientes con su sede propia, líderes propios, etc. En la época del bipartidismo no todos los gobiernos fueron monopartidarios, y cuando eran mono o bipartidarios no eran monolíticos necesariamente los partidos. El Frente Amplio tuvo varios traumas, pero realmente yo diría que el más grande fue la decisión de 1989. Bueno, pierde de 23 parlamentarios, tengo que hacer la cuenta, pero creo cerca de 8, 9, 10, ¿no? Una cosa fuerte. Después ha tenido muchos ruidos, pero que evidentemente se veía que no implicaba ruptura, ¿no? Es el juego cuando las tensiones ameritan una ruptura. Ahora, sobre el funcionamiento yo diría, yo creo que es al revés de lo que tú planteas, que me parece que funciona mejor la coalición en el Parlamento. ¿En qué sentido? Que en el gobierno lo que hay es un gobierno con un presidente muy fuerte, donde el Consejo de Ministros prácticamente no funciona. Las pocas veces fue más para comunicar decisiones del presidente y obtener consenso que un ámbito de discusión desde cero. Una de las quejas que ha sido el Partido Colorado es que sus ministros se enteran por la prensa de lo que resuelven otros ministros. En cambio, en el Parlamento, lo que hemos observado en las dos cámaras, se vio con la LUC, se vio con el presupuesto, es que hay una instancia de funcionamiento de bancada de senadores y bancada de diputados y a veces de los dos juntos, de toda la coalición. Y ahí es un verdadero debate, análisis, discusiones. La LUC que entra es una y la que sale es otra, y no tanto por la incidencia de la oposición, que algo sí logró, votó, pero más que nada por el debate interno en la coalición. Temas claves como el retiro para la ley de medios del tema Internet tuvo mucho que ver, que se veía que era un tema que complicaba la LUC dentro del oficialismo. Y la no desmonopolización de ANCAP, que dio lugar a esta comisión que da soluciones, que en definitiva es propuestas para volver a discutir el tema, es por las diferencias que hubo dentro de la coalición. Es decir, yo creo que hay una muy buena administración, quizás yo, perdón, muy eficiente. Botinelli, quizás me expresé mal, pero lo que quería decir es que hay desconexión entre el Ejecutivo y el Parlamento, no desconexión intraparlamentaria. Bien, lo dejamos para después de la pausa. puede ser. Vamos con esa Eso es lo que yo pregunta quise decir. para después de la por ahí pausa. sí. Ya venimos. Por ahí sí.